Hola, ¿han podido tener victoria en el culto el domingo? Podemos ver en las noticias que por este virus del corona ya hay muchos países y familias que están entrando en cuarentena, están siendo aisladas. Espero que sea un tiempo donde puedan concentrarse más en la palabra, donde puedan buscar a Dios. Ha habido familias que me han escrito que van a aprovechar esta situación para concentrarse junto con los más pequeños de la casa. Una vez al día dar culto a Dios, ponerse delante de la palabra, escuchar el mensaje, para que el Evangelio esté enraizando más y más en los más pequeños de la casa. Estoy seguro que esto será de gran bendición para sus vidas y para esos pequeños remanentes. En cada época, Dios siempre usaba a la gente que poseía el Evangelio, a la gente que se levantaba delante de la palabra de Dios. En la época de Noé, donde un gran diluvio se acercaba, la palabra de Dios dice que Noé era un hombre que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Noé era un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba delante de la palabra de Dios y que tenía ese estado espiritual para escuchar la voz del Señor. Por eso, Noé, que escuchaba la palabra, él levantó ese arca, edificó el arca, donde él y su familia fueron salvos. Aquellos que no pudieron escuchar la palabra de Dios, aquellos que no seguían la palabra de Dios, perecieron. Abraham, que vivió en una época donde la gente desechó el Evangelio, desechaba a Dios. Incluso eran capaces de desafiarle diciendo: vamos a construir una torre para ir al cielo. Pensaban que no necesitaban a Dios. El Señor, a través del acontecimiento de la Torre de Babel, los hizo confundir en lenguas y se dispersaron. Pero Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu casa y tu parentela, a la tierra que yo te mandaré. Fueron a Canaán, donde el Señor les mandó, y Dios bendijo a Abraham y a su generación, y a través de ellos el Evangelio se restauró y permaneció en esta tierra. Dios siempre usa a aquellas personas que están dentro de la corriente del pacto, que están viajando este itinerario del pacto. Deseo que en sus vidas fluya siempre la palabra de Dios, estén dentro de esta corriente del mensaje, que en este tiempo de cuarentena también puedan concentrarse y tener victoria en el culto. La palabra de esta semana es la gran comisión del Señor. El Señor nos da una gran comisión. Si vemos en la palabra de esta semana, en Mateo 28, del 11 al 20, si vemos en el capítulo 16, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Dieron culto a Dios. Se pusieron delante de Dios. Pero algunos, dice la palabra, que dudaban. No importa la firmeza que podamos tener en nuestro corazón, la gran fe o la pequeña fe, ellos entraron dentro del culto y adoraron al Señor. En ese momento, cuando nosotros damos culto a Dios, ¿qué es lo que ocurre? El Señor se acercó y les habló diciendo: les bendigo para que puedan tener fe en creer de que cuando dan culto a Dios, cuando se ponen a escuchar el mensaje, que realmente el Señor se acerca a sus vidas y les habla. Tienen que tener ese estado espiritual para encontrar lo que el Señor les está diciendo continuamente. Y el Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos ha bendecido y nos ha llamado, pero aquel que ha llamado, aquel que está dentro del Evangelio, aquel que tiene la conclusión en Cristo, debe conocer algo primero. El primer punto: Satanás siempre obra. Esto es lo que cualquier cristiano debe conocer, que aunque nosotros tenemos la conclusión en Cristo, aunque somos hijos de Dios salvos, que eso no lo va a poder cambiar nadie, Satanás está obrando continuamente, y que él siempre va a impedir que la gente conozca del Evangelio, conozca de Cristo. Él va a impedir que vosotros os acerquéis más y más a Cristo. Pero si vosotros seréis capaces de conocer a Cristo, una vez en el mensaje del pastor Ryu, el pastor Ryu, que es un evangelista que Dios está usando grandemente, él explicaba en su mensaje que Satanás no quiere que nosotros demos culto. Y de verdad que se opone a que podamos dar culto.
Después, si lográramos dar culto, dice que la segunda estrategia de Satanás es que realmente no descubras el Evangelio. Y ciertamente hay muchos cristianos que van y vienen al culto. La tercera estrategia de Satanás es que si disfrutas o encuentras el Evangelio, por lo menos que no lo compartas a otros. Satanás, que es una persona que viene para matar, robar y destruir, su único objetivo es que la gente continuamente esté atrapada en su estrategia y no encuentre la felicidad, que solo está en Cristo. Por eso, hermanos, Dios los ha llamado como evangelistas. Por eso es el segundo punto del mensaje este domingo. Ser esos evangelistas. En Marcos 3, del 13 al 15, la palabra de Dios dice que Dios llamó a los que Él quiso. Dios te llamó porque Él quiso. Y los estableció para que estuviesen con Él. Dios quiere estar contigo. Que disfrutes de Manuel. Es el primer objetivo por el que Dios te llamó. Y después, para enviarlos a predicar, para que sean evangelistas. Deseo que puedan disfrutar de estas bendiciones del evangelismo. Entonces también les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. El tercer punto es la mayor bendición a disfrutar del creyente. ¿Cuál será esta entonces? Por supuesto, el evangelismo. Que no es nada de difícil, sino que es lo más fácil, porque es un regalo que el Señor nos ha dado. Cuando uno empieza a disfrutar del evangelismo, teniendo la conclusión en Cristo, se dará cuenta que grandes milagros y obras empezarán a levantarse en su vida. Empezará a entender a otras personas. Cuando empieza a compartir el evangelio, entenderá por qué Dios le guió en su vida, en su pasado, por ciertas dificultades. Se dará cuenta que ese es el mayor mensaje para ayudar a jóvenes y a muchas personas que se están perdiendo. Les bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición del evangelismo. Entonces entenderán las heridas de otras personas, entenderán por qué actúan de esta forma, y no les afectará, sino que estarán por encima de todo ello. Les bendigo para que disfruten de esta bendición. En tu vida, te pregunto a ti, alrededor tuya, ¿hay alguien a quien quieras evangelizar? Durante esta semana, piensa sobre ello. ¿Quién hay alrededor tuya que necesita el evangelio? ¿Estás orando por compartir el evangelio a alguien? Te pido que me lo escribas en los comentarios y oremos juntos por esa persona. Si es necesario, puedo enviarte incluso algún material que puedas necesitar. Te bendigo para que la bendición del evangelismo esté en tu vida. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has llamado como los evangelistas para salvar esta época. Bendícenos para que podamos vivir como evangelistas en nuestros campos, teniendo la conclusión en Cristo, Señor, que podamos disfrutar del evangelio continuamente. Que durante esta semana, viendo cómo Satanás también obra, con toda autoridad para desechar los demonios, quebrantando la oscuridad, Señor, que podamos tener victoria en nuestras familias, en nuestros campos. Bendícenos para que a través de nosotros este evangelio sea predicado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Les veo la semana que viene.